Perfecto. Buenísimo. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, amigos de Logic. Empezamos la sesión del día de hoy. Interesantísimo. Vamos a empezar hablando de Alejandro. Vamos a empezar a hablar de Beagle. Es una súper empresa. Ya tuve la oportunidad de meterme, de revisarlo. Me dieron ahora sí que el tutorial completo de cómo hacerlo. La realidad es que pues esta tecnología, particularmente de documentos, de automatización de documentos, es algo que pues yo creo que si no lo tenemos contemplado, no lo tenemos presupuestado, sería muy inteligente saber cuánto tiempo estamos invirtiendo en realizar documentos, legales, y cómo esto llega o repercute en nuestro tiempo, y cualquier pricing que tenga realmente es bastante accesible. Se van a dar cuenta que su tiempo vale mucho más, y bueno, programar estos documentos es sumamente sencillo. Perdón que me estoy adelantando un poquito a hablar de Beagle, pero creo que es importantísimo explicar la razón por la cual me parece tan interesante este proyecto. Y bueno, pues te dejo, ahora sí que Alejandro, platícame un poquito más de Beagle. Cuéntame un poquito qué es, cómo funciona, véndenos un poquito más y para entender un poco más qué es esto. Magnífico. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con todos vosotros en el día de hoy. Y sobre todo para muchos que han tenido que interrumpir su mañana para poder estar aquí. Espero bueno, que sea interesante lo que podamos hablar hoy. Creo que sí lo es. Sobre todo si muchos de vosotros sois profesionales del sector jurídico o sencillamente pues, trabajáis con documentos muy recurrentemente, creo que es idóneo para vosotros, ¿vale? Beagle Legal es una plataforma de automatización de documentos. ¿Qué es esto de la automatización de documentos? Pues sencillamente que hasta ahora para redactar documentos existían dos formas, ¿vale? Ya bien era redactar desde cero, es decir, coger un documento en blanco y empezar a redactarlo, o quien más, quien menos, pues tenía una plantilla, ¿no? Un modelo. Entonces, generalmente lo que se hacía era pues, el copia y pega de toda la vida. Copio un poquito aquí, un poquito allá y rehago un nuevo documento. El problema es que este proceso que se venía haciendo hasta ahora toma mucho tiempo. Estamos hablando de horas. Y ya no te digo cuando estamos trabajando en un idioma que no es el nuestro. Ya no te digo cuando estás haciendo un documento en otro idioma, ¿no? Pero estamos hablando de horas. Y luego, por otro lado, al ser un proceso manual, un proceso además mecánico, se puede incurrir en error muy fácilmente. Te puedes dejar un dato de otro cliente, puedes llevarte una dirección incorrecta, puedes estar copiando datos que no deberías, ¿vale? La automatización de documentos lo que viene es a suplir a mejorar este proceso de creación de una forma automatizada y una forma digital, ¿vale? De forma que en adelante, cuando se vaya a crear un documento, sea como quien va a comprar un billete de avión online, que al final es, oye, yo le informo a la aerolínea pues de mis datos personales, del pasajero, del lugar de destino, si voy a llevar maletas y además si voy a contratar un seguro de viaje, pues lo mismo, pero llevado al sector o al mundo de los documentos o al mundo jurídico, ¿vale? Es un cuestionario. Yo le relleno el cuestionario y automáticamente, en cuestión de lo que tarde en rellenar el formulario, estamos hablando muchas veces de menos de 5 minutos, me generará el documento perfecto. Incluso puedo seleccionar el idioma al que lo quiero y yo puedo perfectamente no entender porque no entiendo nada de alemán, pero si el documento ha sido automatizado en alemán, en un solo clic me lo va a generar. Y eso es a grandes rasgos la automatización de documentos. Buenísimo. ¿Cómo funciona Beagle? En el sentido de que, bueno, yo ya tuve oportunidad de verlo, pero la gente que nos acompaña no. Tiene la flexibilidad de que tú subas tus propios documentos, es decir, tú mismo podrás hacer tu reserva de documentos de tu oficina o de tu despacho, donde tuvieras, pues ahora sí que todo el abanico de productos legales, que realmente lo que quisieras es, y justamente aquí no le ha pasado sufrir la vergüenza de que se te quedó el dato, ¿no? A lo mejor de el nombre de otro cliente o a lo mejor una dirección, como bien lo mencionas,
y realmente pues es una vergüenza enorme y que con esto realmente pues ahora sí que se elimina del todo, ¿no? No existe la posibilidad de que así suceda. Efectivamente. Pues el funcionamiento es muy sencillo. Está pensado precisamente para que cada cual pueda cargar sus propios documentos. Es decir, Beagle Legal no te provee de un documento o no te fuerza a utilizar los nuestros, sino que está pensado para que cada uno pueda utilizar sus propias plantillas, ¿vale? Dentro del sistema. Y el funcionamiento es realmente muy sencillo. Si te fijas, los profesionales siempre hemos estado de alguna forma haciendo las plantillas, ¿no? Muchas veces hay quien lo pone pues, entre corchetes y resaltado en amarillo y ahí pone, aquí va el nombre, aquí va el apellido, aquí va el precio, esta cláusula, por favor, borrarla en caso de que no aplique, ¿no? Todo este tipo de procesamiento del documento que veníamos haciendo hasta ahora es exactamente lo que requiere el sistema. Lo único que hay que ponerlo en un lenguaje que entienda el software, pero realmente no es ni complicado, ni hay que salir a aprender a programar, ni absolutamente nada. Hay que trabajar sobre la base de un documento y con una forma que todos los profesionales ya estamos muy acostumbrados a hacer. Entonces son tus propios contratos, es decir, el contrato que normalmente, supongamos que hacemos un contrato de arrendamiento, en vez de volver a abrir el Word, revisar, empezar desde cero en blanco, lo que hace es, Beagle Legal te da un formulario donde tú le vas a poner el nombre de las partes, el domicilio de las partes, pero en automático Beagle Legal te va a dejar descargar, en este caso, un archivo de Word, si no mal recuerdo, y eso obviamente pues ya prácticamente incluso tiene funciones para compartirle a la contraparte que ellos tienen sus datos. Algo así también vi que se automatiza esta parte, ¿no? Para que cada quien llene sus datos de forma correcta, ¿no? Efectivamente, llega un punto de cuando ya tienes o sea, tú cargas cualquier contrato, la plantilla, cualquier contrato o cualquier documento. Estamos hablando de algunos de nuestros clientes no necesariamente tienen contratos, tienen demandas o tienen informes o tienen incluso facturas, cualquier tipo de documento. Al final tiene una lógica, es decir, hay cierta información que se tiene que incrustar dentro del documento y hay ciertos apartados que se tienen que mostrar o se tienen que ocultar, ¿vale? Pues nada, muy sencillo. Una vez que ya se sube al sistema, lo que tú decías, pues lo que te va a hacer es como un cuestionario. Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuáles son los metros cuadrados del inmueble? Imagínate un contrato de alquiler, ¿no? ¿Dónde está situado ese inmueble? ¿De qué planta es? ¿Cuál es el precio del alquiler? Y al final podrás descargarlo. Y como bien dices, luego le damos muchísimas vueltas a esto, ¿vale? Luego, evidentemente, Beagle Legal, la parte más disruptiva es la parte de la creación, porque dices, en vez de tardar horas, tardo 5 minutos. Pero luego también te cubre en todo lo que es la gestión del ciclo documental. Es decir, una vez que ya tienes el documento hecho, tú puedes compartirlo con un solo clic con la contraparte para que te rellene los datos. Lo puedes compartir como adjunto automáticamente o lo puedes enviar a firmar también electrónicamente a quien quieras, a cualquiera de los firmantes. Okay. Oye, Alejandro, ¿y cómo nace Beagle? ¿Cómo es que un abogado, porque entiendo que tú estudiaste Derecho, cómo es que un abogado salta del plano profesional como tal de ser abogado? Supongo que, ¿qué hacías? ¿Litigabas? ¿Eras abogado corporativo? ¿Qué te dedicabas? ¿Cuál era tu faceta anterior antes de ser tequi? Yo soy abogado, pero bueno, trabajé como abogado mercantil, como abogado de los negocios. Utilizaba gran parte de mi día a día, pues documentos como, sobre todo de sociedades, ¿no? Actas de consejo, actas de junta, apoderamientos, contratos comerciales entre distintas partes. Y realmente, bueno, me di cuenta de un problema, que es que al final los abogados le ponemos muchas horas. Algunos, bueno, salíamos muy tarde de trabajar y, bueno, gran parte de nuestro día a día era pues trabajos mecánicos,
trabajos poco gratificantes, ¿no? De Siempre tuve dentro de mí también una parte de emprendedor. Entonces se unieron las dos cuestiones, ¿no? Tenía ese pequeño emprendedor dentro que quería hacer algo y luego me di cuenta de una evidencia o de un problema tan grande y dije, esto alguien le tiene que meter mano, alguien tiene que solucionarlo, alguien tiene que aportar algo. Y para mí pues era tanta la ilusión el poder, en realidad, pues con el objetivo de cambiar el statu quo, ¿no? De cambiar la forma en la que todos los profesionales venimos trabajando para poder últimamente conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Básicamente es eso. Es automatizar, acortar tiempos, tener un poco más de tiempo libre. ¿Y cómo es que empieza Beagle? O sea, te lo planteas, cambiar el status quo, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es tu historia? Pues realmente empiezo un poco perdido. Sí que como asesor de negocios sabes muy bien cómo montar una compañía, sabes muy bien cómo redactar todos los documentos de una compañía, pero si empiezas en el mundo tecnológico, fíjate que no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero bueno, pensé, lo que sí que tengo es tiempo y ganas y bueno, nunca digo que no a nada, con lo cual empecé pues, a atreverme incluso a programar. Llegué a un momento al principio que pensé, quizás hasta puedo hacerlo yo. ¿Qué me pasó? Al muy poco me di una bofetada enorme contra un muro y bien que hice de pensar que no todo, no puedo llegar a todo, ¿no? Tuve que confiarlo obviamente en los mejores profesionales, pero bueno, al principio sí que, bueno, traté de aprender de aquí, traté de aprender de allá, de marketing, de absolutamente todo, ¿no? Porque, bueno, uno es un profesional en lo suyo, pero no necesariamente en otras áreas. Pero sí que va bien saber un poquito de cada cosa, al menos para saber en qué profesional puedes confiarlo. Ok. ¿Y cómo es esa parte? ¿Cómo es esa etapa de decir, yo creo que puedo aprender a programar? Te das cuenta que es una carrera de 6 años más otros 10 de práctica y dices, bueno, ok, ¿cómo empieza este proceso? Digo, sobre todo porque aquí la intención de este foro es, hay mucha gente que tiene ideas, sobre todo temas o sea, ideas de automatización, de procesos legales, de entrar, de ser startupero en este sentido. Y en el momento que dices, ¿cuál es el proceso que sigue una vez que, bueno, pues, cómo empiezas a buscar, no un CTO, pero sí un developer que te empiece a de pronto a encargar o dejarle en sus manos tu proyecto? O sea, ¿cómo fue esa etapa? Es decir, ¿encontraste a alguien? ¿Cómo fue creciendo? Es decir, también tendrías recursos de forma limitada, todos tenemos recursos limitados, para invertirle. ¿Fue más dinero del que pensabas? ¿Fue menos dinero del que pensabas? ¿Sigues invirtiendo? ¿Cuál es esta etapa de proceso de pronto de que de alguna forma es un barril sin fondo? Es decir, es dinero, dinero, dinero de Ese sí, desarrollo eso, y siempre estoy buscas totalmente de acuerdo. tener algo mejor, ¿no? Sí, al final hay dos formas de tomártelo, ¿no? Dices, o hago esto los fines de semana o me tiro al vacío, ¿no? Salto directo y me tiro a la piscina. En nuestro caso fue un tirarnos a la piscina, yo creo que es la mejor forma o la más abrupta. Al final creo que cuando crees firmemente en algo hay que arriesgar y hay que apostar. En este caso nosotros hicimos un all-in, fuimos con todo. Y bueno, al principio sí que estás un poco investigando, pues qué hace falta, ¿no? Pues hace falta hacer una web, hace falta hacer... Al final te vas haciendo un listado, si eres una persona inquieta, pues por internet realmente puedes encontrar muchas cuestiones, pero luego dimos con, y sobre todo hoy en día, para los emprendedores hay clases fantásticas, aceleradoras increíbles, o sea, solo hay que ser un poco curioso para ir indagando y también hay magníficos libros que te pueden explicar todo el proceso. Pero alguien me dijo en su momento, me dijo, bueno, si hubiera una ronda de financiación, ¿por cuánto valorarías tu compañía? ¿No? Digo, ostras, pues no lo sé. Pues empiezas a mirar un poco, a comparar cuánto valoran otras compañías en una ronda semilla y entonces, bueno, dices, pues X, ¿no? Pues calcula eso dividido por un año o un año y medio, que es lo que te va a durar el dinero, y eso por el número de horas de un año y medio,
Entonces ahí tienes el valor de tu tiempo. Ahí es donde te das cuenta, igual te sale un valor de 200, 250, $500 la hora, no lo sé, depende, cada uno debería hacer sus números. Pero eso lo debes tener en tu mente para decir, oye, igual el dueño de la compañía no debería estar haciendo todo, porque tu hora vale 500 euros. Con lo cual, lo que debes hacer es confiar en alguien lo antes posible para que puedan hacer otras tareas. Eso es algo que me ayudó mucho a entender. También te digo que no es algo fácil y sobre todo al principio. Creo mucho que al principio debe haber bootstrapping. Algunos de los oyentes quizás ya conocen el término. Bootstrapping es al final pues tratar de ahorrar costes, internalizarlo todo, bueno, tratar de conseguir el máximo impacto con el mínimo de inversión. Creo que al principio es importante, pero a la mínima que la compañía coge un poco de valor y un poco bueno, hay demanda, uno debe hacer esa reflexión y empezar a confiar en otros. Cuando conseguiste tu primer developer, seguramente cuando estabas empezando a maquetar, ¿qué hiciste? ¿Hiciste lo que normalmente la gente hace de buscar en Upwork, o buscaste en la India, o buscaste a alguien local? ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cuáles fueron los errores que cometiste que no recomiendas que cometamos? Platícame un poco. Cometimos muchos errores. Mira, empezamos, de hecho, el proyecto tanteando con una colaboración, pero no era full time, no funcionó muy bien. A continuación, tratamos de buscar una empresa externa, tampoco funcionó muy bien. Y esto es exactamente igual cuando he dicho que hay que ir con todo. Yo creo que esa es la forma del éxito. No te digo que no existan otras formas de hacerlo, pero al menos la que a mí me ha funcionado. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es si la compañía se basa en tecnología, uno de los fundadores debe saber de tecnología. Y eso es la fórmula del éxito. No puedes dedicarte a los zapatos si alguien no sabe hacer zapatos, ¿no? Pues exactamente igual. ¿Dónde encontrar un socio tecnológico, un socio desarrollador? Yo creo que no es tan complicado. Al final puedes encontrarlo en foros, ¿no? O por contactos. Pero para mí es fundamental, y no solo para mí, para los inversores es fundamental. Cuando empiezas a contactar con inversores, lo primero que te van a decir es quién es el equipo directivo, ¿no? Y a la que vean que no existe alguien de tecnología y si tu empresa se basa en tecnología, pues es como que tu mesa está coja, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos un poco, porque todo el mundo nos enamoramos de nuestros proyectos. Tenemos una ceguera de taller muy impresionante porque convivimos con este proyecto durante meses antes de lanzarlo. Llega el día del lanzamiento, haces tu estructura, tienes tu equipo de venta, y empieza la etapa de comercialización, ¿no? ¿Cómo vendo esta cosa? Y a veces, pues, o sea, desarrollar es muy fácil, o al menos los que se dedican a esto, crear es muy fácil. El problema real está en la venta. ¿Cómo ha sido para ti este Customer Acquisition? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido justamente en tener tu proyecto, que sepas que estás enamorado, que sabes que es bueno, pero cómo lo puedes hacer llegar, que te lo compren, que el abogado, sobre todo que el abogado normalmente, digo, cada vez hay generaciones nuevas, pero el abogado de siempre desconfía, no es tan tecnológico. ¿Cómo has hecho para poder, cuál sería tu consejo y cómo te fue a ti? Vale, la segunda parte, que creo que es la más complicada, os la explico a continuación, pero yo diría algo que me gustaría transmitir es algunos errores que cometimos. En primer lugar, yo me guardé, o sea, yo dejé el despacho de abogados y no le dije a nadie lo que iba a hacer. Yo le dije a todo el mundo, voy a hacer un proyecto, va a ser muy disruptivo, no puedo decir nada a nadie. Y ahora con un poco de perspectiva me doy cuenta que cometí un error. ¿Por qué? Yo creo que es importante recabar en cuanto antes feedback de la gente. O sea, lo antes posible. Hay que contar la idea que tú tienes.
Creo que el emprendedor a veces cree que la idea va a ser la base del éxito y es absolutamente mentira. Muy probablemente la idea no valga nada, absolutamente nada. Incluso te diría que ni siquiera ser el primero en tener una idea vale nada. Lo que vale es la ejecución de la idea. Habrá el que haya triunfado con la idea y además ha sido el primero, magnífico, pero estoy convencido que tiene una buena ejecución. Si no tienes una buena ejecución, solo por llegar el primero, no me sirve. Lo cual yo lo primero que diría es, oye, contarlo a todos vuestros contactos y, ¿por qué no?, también enviarles un formulario con preguntas. Oye, voy a montar esto, ¿qué te parece si, oye, cómo verías si hago esta otra cosa? Para ti, ¿qué problema ves en eso? ¿Cómo lo solucionarías? Yo creo que eso es primordial, ¿vale? Luego, por otra cosa, otro error o otra misconception, ¿no? Otro tipo de esperanza que tiene el emprendedor cuando saca su proyecto es, bueno, es como si tú abrieras la tienda, entonces de repente subes o abres la puerta y los clientes te están esperando haciendo cola. Esto no te va a pasar. El día que abras, lo que va a pasar es como el clásico desierto con esa bola que va dando vueltas, pues exactamente igual, ¿no? Vamos, te auguro que no sea así, pero prepárate para que sea así. Con lo cual, lo que necesitas es mucha paciencia, cree en tu proyecto. Yo creo que no existe una mala idea, sencillamente lo que hay que hacer es, si no ha funcionado aquí, pues dale vueltas. Lo que dicen, pivota tu negocio hasta que lo consigas. Pero es muy importante la endurance, es muy importante la resistencia que tú tengas al fracaso, porque van a haber muchos nos. Y lo más importante es que tú salgas adelante y que no bajes los brazos. Y luego, por otro lado, ¿cómo conseguimos nosotros convencer a nuestra masa crítica? Pues la verdad es que creo que desde la honestidad. Probablemente me haya ayudado mucho el ser abogado, ¿no? Y entonces sentarme delante de alguien cuando yo he tenido el problema y decirle, mira, poder mirarle a los ojos, decirle, yo sé que tienes un problema, estás haciendo tantos documentos, tardas tantas horas en hacerlo, pero por otro lado, yo tengo una solución que te permitiría, que es como una aspirina para el dolor que tú tienes, ¿no? Pero no ha sido fácil, también te lo tengo que decir. No ha sido ni es fácil. Eso es una lucha constante. Gaby González tiene una pregunta. Adelante, Gaby. Hola, gracias, Ricardo. Bueno, mucho gusto, Alejandro. Felicidades por Beagle, está increíble. La verdad es que tengo muchísimas preguntas. Gaby, creo que te dejamos de escuchar, perdón. Ay, ok, perdón. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, perfecto. Sí. Ok. Alejandro, bueno, a ver, pero creo que ya lo mencionaste, pero ¿cuánto tiempo te llevó a hacer Beagle? Y segundo, en el modelo que existe actualmente, ¿tienes alguna intervención con tu usuario como abogado o simplemente el sistema funciona por sí solo? Y está padrísimo el tema de los de los muros a los que te enfrentaste y los retos. A mí esto me interesa mucho. Tengo una idea similar y la vez que me está sirviendo mucho tu retroalimentación. Nada, gracias Gaby. No, el sistema funciona absolutamente solo. ¿Cuánto hemos tardado en hacerlo? Yo creo que no hemos parado de hacerlo y no pararemos nunca. Quizás estamos hablando de 2 años, con una inversión, hasta la fecha llevamos 1 millón de euros. No es un sector la gente tiene o piensa que uno puede hacer tecnología en el garaje de su casa con una mínima inversión y nos bombardean constantemente con estos bootcamps que dices, en 6 semanas aprendes a programar. Mentira, en 6 semanas aprendes a algo, pero vaya,
de ahí a que sea un producto viable y que tenga toda la lista de requerimientos para que puedas empezar a venderlo, hay un trecho muy grande. Yo por eso digo que es una lucha. No hay que verlo como, bueno, voy a ir de aquí a el éxito en 6 meses o en 12 meses. Hay que verlo como una lucha, es constante. Y donde está el éxito está en verlo así precisamente, ¿no? Y en disfrutar del camino. No necesariamente del destino, sino del camino. Ok, gracias. Gracias a ti. Alejandro, creo que cuando estás construyendo una startup, particularmente ya sea la que sea tecnológica, pero en tu caso legal, al final del día tienes dos clientes, ¿no? Tienes el cliente, el que es tu customer, el B2C, el que te va a consumir, el que está interesado en tu producto, tu solución, pero tienes otro customer que es tu financiación, es decir, tu venture, la gente que le va a meter gasolina a tu proyecto para que siga operando, mientras que el proyecto llega a este even, a ser de una forma rentable, de forma autosuficiente. Y aún así, siempre va a haber una etapa posterior, es decir, las empresas tecnológicas no es para nada nuevo para nadie, que estén queme dinero cada año y, o sea, siempre la apuesta es por ganar mercado y no tanto, bueno, obviamente sí, pero no importa a lo mejor cómo salgas al final del año, si es que en el tema de mercado y market share pudiste ampliarte y pudiste ganar, ¿no? Si eres un jugador potente. En la parte del cliente, que en este caso el cliente como, pues sí, como tus inversionistas, ¿cómo fue? Porque tienes que venderle a ellos, que es un ticket mucho más alto, obviamente, pero que también es un cliente mucho más quisquilloso. Fíjate que no lo veo como un cliente, lo veo como un socio de viaje. Yo creo que ellos, igual que tú, están arriesgando mucho, ¿no? Muchos emprendedores viven para ellos y sí que lo ven como un cliente. Yo no lo veo así y creo que no deberían verlo así, precisamente porque entonces pierdes peso. Yo creo que el inversor lo que quiere es un fundador que quiera su compañía, que valore su compañía y que no juegue al juego de las rondas porque sí, sino que porque realmente vea que la gasolina es necesaria. Pero bueno, en nuestro caso creo que sí es cierto que tienes que vender tu proyecto, por supuesto, tienes que venderlo a todo el mundo. Pero si necesitas un compañero de viaje, alguien que en esa relación pues, te vaya a ayudar económicamente, con contactos, depende de cada uno, ¿no? Yo creo que sí que existe el Smart Money, pero sí tienes que venderlo. Aquí cuenta absolutamente todo. La pasión con la que tú vivas tu proyecto influye muchísimo, por supuesto, en cómo lo transmitas, ¿no? Pero por otro lado, hay algo que no falla y es las métricas. Si tú tienes buenas métricas, vas a conseguir inversión. Lo cual yo diría que el emprendedor lo que se tiene que dedicar no es a buscar financiación, sino a buscar clientes. Si tú tienes clientes, la financiación te va a llegar. De acuerdo. Aime pregunta cómo sé a quién venderle mi proyecto. Yo, o sea, creo que aquí la pregunta puede llegar a ser en dos sentidos. Primero, desde el B2B hasta el B2C, pero encontrar tu mercado meta específico. Para ti ha de haber sido, pues, interesante como descubrir quién realmente está dispuesto a tener una herramienta de estas, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu segmentación de mercado? Pues es muy fácil y sonará tonto, pero al final gran parte de montar un proyecto es errar mucho. Y eso es la clave del éxito, darse cuenta qué es lo que no funciona y pasar al siguiente paso. También existen otras formas que son, ¿cómo decirlo?, un poco menos drásticas. Conozco fundadores, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en alguna cuestión, pero puedes perfectamente pues, montar una landing page en cuestión de minutos
y circularlo por redes sociales y a ver, montas 4 landing page con 4 propuestas diferentes y ves cuál es la que obtiene mucho más interés, ¿no? Este tipo de pruebas son básicas, son fundamentales, pero para mí el test A/B es clave y luego darse cuenta cuando uno no le funciona en algo y pasar al siguiente. No hay que tener mucho apego a algo. Hay que recabar información, hay que recabar datos, ser muy científico y pasar a lo siguiente. Creo que montar una empresa es una cura de humildad. Se te bajan absolutamente todos los humos y es el propio mercado el que te va a llevar. Lo que tienes que saber es entender hacia dónde te está llevando y bueno, tomar las decisiones difíciles cuando hay que tomarlas. Claro. Fíjate que diste el clavo en un tema que no tenía ni siquiera por aquí presupuestado tocarlo, pero creo que es importantísimo y que no lo hemos platicado antes. Y es justamente cómo se vuelve un poco al revés la parte del estudio de mercado, que realmente antes la gente solía hacer planes de negocios muy estructurados, hacían un focus group, después hacían su encuesta, llegas y te estampas, ¿no? Y ahora es mucho más fácil porque incluso si quieres validar cuál es, por ejemplo, qué logo funcionaría mejor para tu empresa, pues valdría la pena que subieras tal vez 10 publicidades diferentes con 10 propuestas de logo a ver cuál es la que más atrae a la gente, ¿no? O sea, porque al final del día la gente le va a dar clic a la que le gusta, a la que siente alguna atracción. Y lo mismo dices, oye, esta parte del A/B testing, de siempre estar, de no casarte con una sola idea y de estar abierto a que sean ellos, el mercado, quien te diga por dónde ir y no lo que tú creas o lo que tú consideras, ¿no? O sea, realmente, no sé, es algo que a lo mejor me encantaría que nos platicaras un poco más cómo ha sido esa parte y también relacionarla con algo que es interesante y a la vez frustrante, que a lo mejor te ha pasado, que tú haces esta búsqueda, le preguntas a la gente y te esfuerzas por dar a la gente lo que te pide y a la hora que se lo das no lo usa, ¿no? O no lo usa de forma correcta. ¿Qué te ha pasado en esos dos sentidos? Me gustaría que nos platicaras. Sí, es exactamente como lo dices. Yo creo que quizás las escuelas de negocios deberían enseñar más esa parte de emprendeduría. Parece como que ya dan por sentado que la empresa existe, ¿no? Entonces te enseñan a manejar la empresa. O sea, como que dicen, bueno, siéntate aquí en el puesto de mando y aquí pues hay un botón que fabrica más panes, otro botón que hace que, yo qué sé, abre otra fábrica. Esto no es así, ¿no? Sobre todo cuando tienes que empezar porque no sabes cuál es tu producto o si va a funcionar o no. Antes lo que se hacían eran estudios de mercado que tardabas meses, años, costaban muchísimo, había trabajo de consultoría detrás, fabricaban, hacían las fábricas, invertían el dinero y luego empezaban a vender. Ahora no, ahora creas un producto en tu casa o le pides a una fábrica que te haga un producto muy sencillo o yo qué sé, lo haces con una impresora 3D, lo que haga falta y lo sacas al mercado. Entonces ahí realmente es donde lo confrontas con la realidad y entonces te das cuenta si funciona o no. Pues bueno, pues voy a vender zumo de, yo qué sé, zumo de sandía, ¿no? Pues no funciona. ¿Qué hay que hacer? No voy a parar de hacer zumo de sandía, no me voy a quedar ahí. Igual le pongo jengibre y de repente lo empiezo a vender, ¿no? Entonces, ese concepto de Lean Startup, os recomiendo a todos los oyentes, hay tropecientos mil libros sobre esa metodología de creación de empresas. No sé si luego os puedo mandar algunas referencias, pero Lean Startup es clave para todo emprendedor. Por ahí es donde debería empezar, porque hay que seguir el manual. Y eso es lo que te lleva, ¿no? Es lo que te enseña a iterar, a hacer algo porque realmente tienes una demanda
patente y es contrastable. Que luego todos cometemos errores, lo que tú decías, Aldo, yo me he dado cuenta con muchas ocasiones que desarrollamos algo porque tienes, bueno, no sé, de repente dices, voy a hacer esto porque interesará y luego al final nadie lo está utilizando. Puede ser, todos cometemos errores, pero vaya, que no nos deberíamos desviar el foco. Es un principio importante de todo emprendedor. Se tiene que enfocar en lo que toca para el estadio en el que se encuentra. Todo esto Lean Startup te lo muestra. Oye, y hablando de Lean Startup, justamente Oscar hizo una pregunta que tiene completamente que ver con esto. ¿Cuál fue tu MVP? O sea, con base a esta metodología, ¿cuál fue tu producto mínimo viable cuando creo que Beagle puede ser algo? ¿Cómo fue este MVP? O sea, ¿cuál fue esta primera etapa? Pues empezamos con un MVP de un producto con contenido nuestro y lo sacamos al mercado y ahí empezamos a iterarlo. Tal cual, al principio pues quizás teníamos algunas asunciones sobre lo que iba a funcionar y lo que no, pero había que salir con algo. Y a partir de ahí, pues eso, tener la humildad para entender que pues te equivocas, te puedes equivocar en la vida, pero bueno, que eso no es una derrota, ¿no? Como dicen, uno no puede sentirse derrotado, pero no ha tenido por qué perder la batalla, ¿no? La batalla ya es larga. Con lo cual, bueno, pues uno saca lo que puede y recaba información, se da cuenta si ha dado en el clavo o no y lo itera. Qué difícil es pasar de cambios de ánimo, ¿no? Pensar que de pronto ganas, pierdes, iteras, funciona, no funciona, es como un tema fuerte de tener que manejar todos los días, ¿no? Oye, platícanos un poquito de la clase que das de Legal Tech. ¿Cuáles son las conclusiones más interesantes que has tenido respecto a esto? Sobre todo porque estando en esta materia seguramente llegas a conclusiones muy puntuales y más que estás dando clase del tema. Nos encantaría que nos compartieras así que tus pepitas de oro, las reglas más interesantes para ti. Magnífico. Mira, yo creo que algo que me gusta muchísimo de poder dar esta clase es que en general asiste gente joven, ¿no? Entonces, yo es algo que digo siempre, a mí me gustaría mucho más salir de la carrera ahora que en el momento en el que yo terminé. ¿Por qué? Bueno, porque yo por ejemplo, igual algunos ya ni os acordáis, no sé si recordáis Ally McBeal, o esa época en la que tú veías el despacho de abogados que bailaban y era divertido y tal, o incluso esas grandes películas, todo el mundo va trajeado y grandes casos y tal. Y luego llegas al despacho y estás inundado en trabajo y la labor del profesional no es nada sexy. Y además, pues, muchísimas horas. ¿Qué os voy a decir? Muchos de vosotros deberéis estar haciendo así en vuestras casas. Con eso que os quiero decir, que existe ahora precisamente con la tecnología la oportunidad de cambiar nuestra profesión, cambiarla hacia algo mucho más interesante, ¿no? En el que yo decía, bueno, ¿para qué he estudiado yo tantos años? ¿Para qué he hecho yo un máster? Y ahora pues me veo aquí copiando y pegando. Son las 12 de la mañana, me han pedido hacer un contrato para allá y mi cabeza obviamente no lo puede dar todo y estoy haciendo algo que lo podría hacer una máquina, ¿no? Pues exactamente lo mismo. A mí lo que me gusta es poder enfrentarme a esa gente joven para decir, oye, esto está aquí, está en tus manos, haz algo con ello. El mayor reto con el que nos enfrentamos es el cambio generacional y el cambio cultural, que no en todos los despachos o no todas las empresas pues, se acepta la tecnología tal y como viene, pero yo creo firmemente que viene para cambiar las cosas para bien. Sí, definitivo.
platicábamos un poquito acerca de lo que viene y me lo dices con una emoción que se transmite, pues que es algo importante o interesante. ¿Tienes algún spoiler, algo que te gustaría compartirnos, algo que tiene que ver con Beagle o que tiene que ver con un proyecto paralelo, diferente? Vienen muchísimas cosas muy buenas, pero está en las manos de todos vosotros hacer que ese cambio funcione. Vienen realmente, ya te digo, la tarea del abogado se va a poner mucho más en valor, ¿no? Yo veo, por ejemplo, mi familia es, gran parte de ellos son médicos, ¿no? Se dedican a lo de la medicina. Mi padre, aparte de estar con pacientes, pues, no sé, le dolía algo, les pide una radiografía o lo que sea, pues ellos tienen sus operaciones, pues cirugías, etcétera, etcétera. Pero no se les valora por el tiempo que están operando al paciente. Sería muy contraproducente precisamente si tú tienes a alguien en la mesa de cirugías con la herida perfectamente abierta, pues ahí hay mucho más riesgo de que entren bacterias y la cosa se termine infectando. Precisamente el buen médico es un médico que va directo al grano y tarda poco en hacer la cirugía, ¿no? El abogado se le va a valorar por lo mismo, por resultados. Yo tengo un problema, me duele la rodilla, ponme una prótesis, pon lo que tú quieras, pero arréglamelo, ¿no? El abogado no se le va a valorar por el tiempo que va a estar dándote la solución. Y esto lleva pues a eso, a una mejor calidad de vida para todos, a una mejor calidad de vida y a que los abogados se les valore por su valor añadido. Eso es lo que creo que viene, el mayor cambio que viene. ¿Qué es lo que concretamente está llegando? Pues tecnología, llámala como quieras. Para mí, o para mi gusto, la más disruptiva es la inteligencia artificial. Creo que el blockchain cogió su fuerza en su momento y está ahí, pero bueno, para mí creo que donde más impacto vamos a ver es en la inteligencia artificial aplicada a nuestra profesión. Fíjate que tuve la oportunidad del año pasado, que sí se podían hacer congresos, de participar en varios congresos de tecnología en Singularity y otros parecidos, y me tocó una charla particularmente de una persona de IBM que están metidísimos a fondo con el tema de inteligencia artificial, y justamente uno de estos programas o esos softwares, a lo mejor tú lo conoces, no recuerdo el nombre exactamente, pero a mí me... Watson. Pues realmente lo que está haciendo es desplazar la plantilla jurídica de las empresas grandes en el sentido de que hace un match. Primero te tiene una alarma precisa respecto de cuándo son tus vencimientos. De alguna forma hace un match respecto de las nuevas propuestas con las viejas y te hace una autoevaluación inmediata de cuáles son las ventajas comparativas o las desventajas entre uno y otro contrato. Y si apruebas, entonces se manda firma y si no, se manda revisión de las cláusulas que tienes que renegociar. O sea, todo eso y por medio de inteligencia artificial y por medio de un software que seguramente le va a comprometer el trabajo a muchos abogados jurídicos, muchos abogados corporativos de estas grandes empresas. Y al final la automatización y lo que bien mencionas, Alejandro, de cómo tiene mucho más que ver el resultado y no tanto el tiempo que le invertiste. O sea, si fueron 3 horas, bien por ti, pero al final yo quiero mi contrato, me da igual cuánto tiempo le hayas invertido, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo en el tema de la inteligencia artificial. Es, por un lado, muy interesante, pero también por otro lado escalofriante porque viene a suplir una cantidad importante de manos y de cerebros, la realidad. Suena raro decirlo así. No, es así. No hay que quitarle el peso de lo que viene. O sea, pero no necesariamente es malo. No, vaya, no creo. Yo creo que, a ver, la tecnología no va a eliminar a los abogados. Yo siempre lo digo. Pero aquellos abogados que no utilicen la tecnología van a ser prescindibles por los abogados que sí lo hagan. Eso es lo que yo sí creo que va a pasar. Por suerte todos los participantes, los 30 que están aquí, están salvados porque están precisamente en el lugar donde deben estar en el momento adecuado. Pero el que no se ponga las pilas
está aquí. O sea, es que nos hemos levantado en un mundo en el que es el que es. La realidad es que participamos en muchos foros. Logic, como tal, está buscando ser como un poquito punta de lanza en algunos temas diferentes. Y justamente hay algunas ventanas de oportunidad en diferentes industrias y de pronto a mí me da, pues lo trato de expresar tanto como puedo, decir, lo estás viendo enfrente de ti, en tus narices, sabes qué va a pasar y no estás actuando, estás siendo tibio en consecuencia, pues que no te sorprende el día de mañana que las cosas giren en un rumbo que no deseabas porque no te anticipaste, porque sabías que eso venía y no tuviste de alguna forma pues el ánimo, las ganas, lo que, como le llames, para hacer lo que sabías que tenías que estar haciendo, ¿no? Entonces, coincido completamente contigo en ese sentido. Gabriela, adelante. Veo que tienes levantada la mano. Y Gaby también. Sí, mira, sí, es muy interesante la propuesta y sin duda, pues a mí se me ocurre que podría ser utilizada en la aplicación, sobre todo en el Poder Judicial, en cuanto a las sentencias, que las cargas procesales son sumamente excesivas y pues no hay poder humano que pueda realmente subsanar esos defectos, ¿verdad? Pero esos defectos también podrían ser subsanados con programas como estos. Apenas me tocó una sentencia donde hay bastantes errores de dedo y que podrían también ser subsanados con programas como esto. Entonces, yo creo que también buscar otros campos de oportunidad, ¿no? Y creo que el área pública, pues, sería una oportunidad muy grande para aplicar estos sistemas. No sé cómo vea nuestro ponente. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Al final, el derecho a la justicia o el derecho o un acceso a una justicia eficiente, una justicia gratuita, se ve muy comprometido por la poca agilidad muchas veces del sistema judicial, por la cantidad de trabajo que tienen, por los embudos con los que se encuentran. Y creo que la tecnología sí o sí o lo hace ahora o lo tendrá que hacer en algún momento, pero es la respuesta a esta necesidad. La tecnología puede hacer que el sistema de justicia preste un mejor servicio al ciudadano y a los profesionales que nos dedicamos a la justicia. Por supuesto, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo. Y además incluso garantizar una mejor calidad, puesto que no existen errores o se mitigarían muchos de ellos gracias al uso de tecnología. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Alejandro, no sé si estés de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Si difieres, sería interesantísimo escuchar tu punto de vista. Hay un libro que se llama Zero to One y ahí justamente se habla respecto de Technology Adoption Life Cycle, ¿no? Donde habla sobre los innovators, adopters, y lamentablemente el gobierno siempre es la última capa de adopción. Los laggards. Los laggards. Tal cual, es la última capa, es decir, por poner un ejemplo, los últimos que tuvieron Twitter fueron los gobiernos, ¿no? Los últimos que tuvieron Facebook fueron los gobiernos. Lamentablemente, con el tema de la tecnología, el gobierno siempre es el último que adopta porque siempre está el tema político de no equivocarse, ¿no? Entonces, eventualmente estoy seguro, Gabriela, y coincido contigo, de que esto va a suceder, pero como según la teoría, y particularmente esta que es interesante que la conozcan, porque esto es algo también que cruza con la parte esta de cómo convencer a este nuevo mercado, pues sí, lamentablemente el gobierno siempre es el último que adopta la tecnología, ¿no? Sí. Un consejo, de hecho, para los emprendedores: no vayáis a vender a entidades públicas de entrada. Buscaros otro público objetivo, porque si estáis esperando conseguir un contrato rápido, vais mal. Estamos hablando de ciclos de venta larguísimos, 2 años o incluso más. Bueno, me gustaría que no fuera así. De hecho, existen algunos países, por ejemplo,
En nuestro caso, Vigel Legal nos invitó, fíjate, esto es una curiosidad, siempre lo cuento porque me parece increíble. Nos invitó el príncipe de Holanda a un evento que se realizó en Ámsterdam hace un año o algo así, y nos invita, bueno, no es que nos invite solo a nosotros, nos invita a startups pues, que hacen algo interesante, algo disruptivo, que puede ser de interés. Y el príncipe de Holanda es el ministro de innovación, o tiene un cargo muy importante en cuanto a la innovación del país, ¿no? Holanda ya se dio cuenta hace mucho tiempo que, aparte de queso y zuecos, no tiene mucho más que ofrecer, y entonces empezó a apostar por la innovación, empezó a apostar por la tecnología, por la inteligencia artificial, por otras cuestiones para atraer el talento y para atraer empresas terceras para que montaran ahí sus hubs. Ojalá hubieran más casos como este, pero que vaya, que fue muy sorprendente, desde luego. Interesante. Había otra Gabriela que tenía preguntas. No sé si siga con la pregunta porque bajó la mano. Pues sí, pero no sé si haya tiempo, la verdad. Nos quedan unos 5 minutos más, así que yo creo que sí hay tiempo, y ya que nos termine por platicar lo que es, como también es fundador de Global Legal Tech Hub, sería interesantísimo que nos platicara respecto de esto. Pero sí, yo creo que con estas dos concluimos. No sé cómo te sientes tú, Alejandro. Magnífico, adelante, sí, que pregunte y luego os cuento brevemente el proyecto. Ok, gracias. Lo que me da curiosidad era justo estoqueando un poquito la página de Vigel Legal. O sea, me gusta mucho el equipo de trabajo y justo como presentas el equipo legal y el equipo de inteligencia artificial. Entonces, me llama mucho la atención justo cómo funcionaría, cómo describirías tu equipo legal tech, ¿no? Entonces, cómo estructurar y cómo es esa interacción con tu equipo, abogado, developer, cómo hiciste que funcionara, o sea, justo esa transición, ¿no? O sea, es cómo funciona tu equipo prácticamente. Fue algo que me llamó mucho la atención, no sé si puedas compartirlo, y para entender bien cómo funciona una firma legal tech, ¿no? Y ya. Gracias. Mucho que decir ahí. Creo que lo primordial es crear un equipo, pero sobre todo sobre la base de unos principios sólidos. Cuando creamos Vigel Legal, empezamos a pensar cómo queremos que sea, ¿no? Que queremos que sea el patrón común entre todos los Viglers. Y al final pues dimos con 3 principios que para nosotros son fundamentales y que buscamos en todos nuestros miembros, ¿no? Nuestros Viglers. Y los sabemos identificar con animales, ¿vale? En este caso, la innovación, que lo tenemos identificado con un unicornio. También somos personas que buscamos la excelencia. Por algo tenemos, a su vez, como clientes pues, profesionales del mundo del derecho, que también lo identificamos con el animal, con la abeja. Y por otro lado, también somos personas curiosas, somos personas aventureras, ¿no? Porque no dejamos de ser una startup y, a pesar de que crezcamos, nos gustaría mantener eso dentro de nuestro ADN, y lo identificamos con un chimpancé. Pero en el momento en el que, curiosamente, te empiezas a medir para buscar un equipo sobre unos patrones comunes, te das cuenta de que cuando hay alguien que no entra dentro de ese patrón, el propio equipo, por así decirlo, lo nota y bueno, sencillamente, pues, oye, no todo el mundo puede jugar en el mismo equipo, ¿no? Esto es uno de los consejos que te puedo dar. Crear un equipo y tratar de buscar una identidad común y una forma de trabajar común para todos y sobre todo por que todos vayan hacia el mismo objetivo. Gracias. Súper tip. Muchas gracias. A ti. Alejandro, cuéntanos un poco. Bueno, Lisbeth, vi que abriste el micrófono. ¿Tienes alguna duda? ¿O fue error? Sí, perdón, fue un error. Estoy aquí escuchando. Muchas gracias. Gracias.
Alejandro, platícanos de Global Legal Tech Hub. ¿Qué es? ¿Cómo podemos pertenecer? Un poquito de por qué nace esta iniciativa. Pues ábrenos un poquito más las ideas. Claro, por supuesto. Pues mira, de una conversación como la podíamos estar teniendo ahora. Dije, tenemos que montar algo entre unos cuantos colegas dentro del mundo Legal Tech y así empezó. Una cosa lleva a la otra y al final hemos conseguido reunir 19 compañías, algunos proveedores tecnológicos, despachos de abogados, grandes corporaciones, con la voluntad de crear un punto de encuentro. Un punto de encuentro empezó siendo aquí en Barcelona, pero ya te digo, el nombre es Global Legal Tech Hub, por lo cual tenemos esa voluntad o esas ganas de mirar hacia el mundo en general, ser internacionales. Y pues para llevar el Legal Tech hacia todos los puntos, ¿no? Hacia las empresas, para que entiendan lo que se está haciendo a día de hoy. Entonces, bueno, empezamos haciendo hacemos webinars, hacemos encuentros como podría ser el de hoy, invitamos a influencers del mundo Legal Tech que nos den sus charlas y además vamos a hacer una conferencia, al menos una, anualmente, ¿vale? Y estamos buscando pues, gente entusiasta del mundo Legal Tech que quiera formar parte y además, pues, sobre todo, que pueda agrupar a gente en otros países. México sería un perfecto candidato. Os invito a todos a que busquéis Global Legal Tech Hub en LinkedIn o en Internet y hagáis vuestra solicitud. Las startups de Legal Tech, además, la cuota de entrada es muy baja, creo que estamos hablando de 90 euros al año, algo así, y te da acceso a los mejores influencers, a grandes empresas del mundo del sector jurídico y a entrar dentro de un foco de discusión de algo que creo que es muy bonito porque se está empezando a crear las bases de lo que muy pronto va a ser algo muy grande, ¿no? Que es el Legal Tech. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, por haberte dado el tiempo de tomar esta llamada. Ya sabemos que estar de allá en España y que de alguna forma estuvimos haciendo un esfuerzo por tratar de que se diera y de verdad, pues todo lo que nos platicaste hoy seguramente será de mucha importancia para muchos de los que estamos iniciando nuestros proyectos LegalTech. Siempre tener una guía o palabras clave que te van a quedar para siempre. El cómo empezar, el cómo pivotear, cómo validar tu modelo de negocio. Yo creo que fue la parte central del día de hoy, que a mí me parece interesantísimo. Creo que es una gran charla y bueno, pues espero que no sea para nada la última y que nos tengas pendiente de lo que sigue para ti, para Big Legal, y seguirte pendiente en ese sentido. Nada, muchísimas gracias a ti y a la organización y a todos los oyentes. Cualquier cuestión, pues mira, me podéis encontrar por LinkedIn o me enviáis un correo electrónico, alejandro@biglegal.com y estaré encantado de ayudaros. Pues con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su presencia. La verdad es que esto lo hacen todos y ojalá podamos seguir teniendo más de estas charlas. Y bueno, pues muy contentos de haberte tenido, Alejandro. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.